a un gran amigo y profesor mío que se llama César Giovanni Sánchez Rogel. Él es de Hualpén, ¿ah? De la octava región. Y es oncólogo médico en la Católica trabaja él como, digamos, en la red de salud y también es académico del departamento de hemato-onco de la universidad. Eh, para mí, la verdad, un gran amigo y profesor, como les decía, él se dedica a cáncer de mama, hace súper buenas clases y sabe mucho, mucho, mucho. Así que me ha enseñado muchas cuestiones igual, así que aprovecho a agradecerle frente a 944 personas. Y César, por favor, dale nomás compartiendo tu pantalla. Él nos va a hablar de medicamentos contra el cáncer, o sea, terapia sistémica del cáncer. Y les pido, por favor, que una vez que termine, bueno, vamos a ir a las preguntas, que las hagan por el preguntas y respuestas, por favor. Respondemos las más que podemos, como en las otras presentaciones. Y después no se vayan porque les voy a mandar ahí por el chat una encuesta que quiero que me llenen, si es que me pueden hacer ese favor. Así que eso, César, denle nomás. Muchas gracias. Ya, bueno, muchas gracias por la presentación en detalle. Felicito al doctor Peña, a los organizadores. El doctor Ortega ya habló algo de esto, de un poco de terapia sistémica, así que probablemente algunas cosas se van a repetir de un punto de vista diferente. Bueno, lo que vamos a ver en esta sesión, digamos, vamos a presentar un caso clínico muy, muy cortito para colocar en contexto algo al comienzo y después al final. Vamos a definir algunos conceptos de terapia sistémica, las toxicidades, los objetivos que mencionó ya un poco el doctor Ortega, cómo se miden resultados y algo de nomenclatura que también el doctor Ortega la mencionó. La vamos a repetir, va a quedar probablemente más fija en la memoria, espero. Este es un caso clínico de una mujer que tiene 62 años y que tiene un dolor abdominal, ¿cierto? Hace 2 días, grado 2 le puse yo ahí, vamos a ver qué es eso. No tiene deposición hace 4 días, pero sí elimina gases y al examen está un poco angustiada, sus signos vitales están normales y tiene un dolor leve a la palpación del abdomen, pero no hay signos de irritación peritoneal, los ruidos diarios están normales. Y nos muestra ya un carnet de alta, un resumen de la historia que dice que está en tratamiento neoadyuvante. Ya el doctor Ortega dijo lo que era la neoadyuvancia por un cáncer de mama etapa 2, triple negativo, que recibió quimioterapia el primer ciclo hace una semana. Esta es una consulta frecuente en los servicios de urgencia, en las consultas, y muchas veces los médicos no oncólogos, ¿cierto?, se angustian un poquito con qué hacer con esta paciente, y parece que como ya está en quimioterapia y tiene un cáncer, puede que muchas cosas no se puedan hacer desde el punto de vista del manejo habitual de un dolor abdominal, o puede ser peligroso, o si se estará escapando algo en esta paciente. Lo vamos a ir. Espero que durante lo que conversemos en esta clase podamos tener alguna información de qué hacer con esta paciente. Bueno, ¿qué es la terapia sistémica? La terapia sistémica es aquella que busca eliminar células tumorales, células circulantes tumorales, y también células en el primario, ¿cierto? Cuando busca eliminar células en el resto del cuerpo, y estas células nosotros suponemos que son micrometastásicas, suponemos que estamos haciendo un tratamiento curativo. En general, cuando hay ya metástasis visibles, ¿cierto?, cuando hay enfermedad sistémica más allá del órgano, enfermedad neoplásica más allá del órgano primario, que es visible a los humanos en un escáner, en imágenes palpables, esas son metástasis, ¿cierto?, macroscópicas, en general, no siempre, en general el tratamiento es paliativo. Ahora, ¿por qué se hace terapia sistémica, cierto? Uno es para, como decía el doctor Ortega, en el tratamiento adyuvante o neoadyuvante curativo para eliminar la posibilidad de enfermedad micrometastásica a distancia, que no es manejable por terapias locales. La terapia local, cierto, en cáncer son principalmente la cirugía y la radioterapia, y si una persona tiene células tumorales circulantes en la sangre o en la linfa, no se puede, ¿cierto?, sacar toda la sangre, no existe un equipo para filtrar sangre y sacar células tumorales. Entonces se hace en terapia sistémica. También sirve para reducir el tamaño tumoral, por ejemplo, cuando hay un cáncer muy grande, o por ejemplo uno quiere hacer conservación de órganos, cáncer de cabeza y cuello, para no sacar la lengua, no sacar la laringe. Los tratamientos sistémicos pueden ayudar a achicar ese tumor. Para sensibilizar a otro tratamiento, a veces uno hace quimioterapia y después hace otra terapia, por ejemplo la radioterapia, y los efectos pueden ser mejores cuando se ha hecho quimioterapia antes.
Y en particular en pacientes que tienen enfermedad avanzada, la quimioterapia puede ayudar a controlar o aliviar los síntomas al evitar el crecimiento de metástasis, por ejemplo, que estén produciendo una obstrucción intestinal o una obstrucción bronquial o un sangramiento. La quimioterapia, ¿cierto?, podría achicar esa metástasis y evitar o manejar el síntoma. Ahora, ¿qué tipo de terapias sistémicas existen? Bueno, la que todos probablemente ustedes conocen, han escuchado, es la quimioterapia, ¿cierto? Y por eso a los oncólogos, ¿cierto?, se les llama a veces los quimioterapeutas, porque dan quimioterapia. Existen hoy día un montón de terapias que no son quimioterapia para el cáncer, que son terapias biológicas o moleculares o target, todo es lo mismo, que son drogas nuevas, más selectivas, y de esas además hay de varios tipos, ¿cierto? Endocrina, de moléculas pequeñas, inmunoterapia o radiofármaco, y el trasplante de precursores hematopoyéticos, o más conocido, ¿cierto?, como de médula ósea, también es un tipo de terapia sistémica que tiene varios efectos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la quimioterapia convencional, que casi todos nosotros hemos escuchado, y estas terapias nuevas moleculares? Ahí está este actor, ¿cierto?, pelado a un lado y con pelo al otro lado, porque la quimioterapia convencional, ¿cierto?, uno de los efectos más frecuentes, no todas, pero la mayoría producen alopecia, caída del pelo, porque actúan sobre células que están creciendo más rápido. Mientras más rápido crecen esas células, son más sensibles a la quimioterapia, y el pelo, ¿cierto?, de la cabeza, del cuero cabelludo, crece más rápido, las pestañas, las cejas menos, entonces por eso a las personas se les cae el pelo, pero no siempre se caen las pestañas o las cejas, ¿cierto? La quimioterapia no es selectiva, la terapia biológica sí es selectiva, actúa en algún marcador específico, en algún tejido específico en algunas ocasiones. Los efectos colaterales de la quimioterapia dependen de su efecto sobre células que están creciendo rápido, como mencionábamos, el cabello, las células de las mucosas, los colonocitos, la mucosa bucal crece rápido, entonces por eso puede dar mucositis, los glóbulos blancos, en particular los neutrófilos, crecen muy rápido y por eso puede dar neutropenia y eso condicionar un aumento del riesgo de infecciones, por ejemplo. En algunas quimioterapias el efecto es mayor a mayor dosis y por eso a veces se producen más efectos colaterales. Y la mayor parte de las quimioterapias no tiene un biomarcador específico que seleccione, ¿cierto?, a qué tumor o a qué paciente esta quimioterapia le va a hacer mejor. En cambio, las terapias biológicas, como ya había dicho, son selectivas. Los efectos adversos dependen en general si el receptor o el marcador hacia el cual está dirigido está expresado en tejido sano, ¿cierto? No es dosis dependiente habitualmente y tienen un biomarcador. Por ejemplo, una terapia contra un factor de crecimiento, el marcador es ese factor de crecimiento. Si ese factor de crecimiento, además de estar en el cáncer, está expresado en otros órganos sanos, entonces esos órganos sanos podrían tener, ¿cierto?, también efectos colaterales del tratamiento. La quimioterapia o citotóxica, ¿cierto?, se clasifica en general en aquellas que actúan en células que están en ciclo celular. Mientras más rápido crecen, mientras más rápido ciclan esas células, mayor va a ser el efecto de la quimioterapia. Y en aquellas quimioterapias que son ciclo independientes, o sea que la célula podría o no estar en ciclo celular, podría estar en reposo, podría estar en alguna fase de ciclo celular, pero la droga también va a actuar. Y el efecto o la forma en que trabajan estas quimioterapias es distinto, las toxicidades también son diferentes. Las terapias biológicas o dirigidas, en cambio, se aprovechan de capacidades, de ventajas replicativas que tienen las células del cáncer, que están explicadas un poquito en este gráfico que ustedes seguramente han visto antes y van a ver muchas veces a lo largo de este curso, que es un dibujo, ¿cierto?, que muestra qué capacidades, qué cosas diferentes tiene una célula del cáncer de una normal. Por ejemplo, ¿cierto?, algo que vamos a hablar después, las células del cáncer evaden la inmunidad celular, de tal modo que crecen, se camuflan o inhiben el sistema inmune, y entonces hay terapias biológicas que pueden actuar desinhibiendo esa inhibición. O, por ejemplo, aquí hay otra de inducir angiogénesis, ¿cierto? Y nosotros vemos que hay drogas que inhiben la angiogénesis, la formación de vasos sanguíneos en las células del cáncer. Entonces, estas terapias biológicas son más selectivas sobre algunos marcadores, aprovechando algunas ventajas competitivas que tienen las células de cáncer. Son más específicas, ¿cierto? Hay tejidos que van a ser más afectados o tumores que tienen un marcador que va a ser más afectado y hay de varios tipos, como algunas que mencionamos.
tan de moda hoy día, ¿cierto? La inmunoterapia, por ejemplo, que es algo que antes preguntaban en la clase anterior. Las moléculas pequeñas son, ¿cierto?, también otro tipo de terapia sistémica, y se llama así moléculas pequeñas porque, a diferencia de los anticuerpos, la mayor parte de la inmunoterapia que se usa hoy día son anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas grandes, rara vez atraviesan la membrana, a menos que se fagociten, ¿cierto? Las moléculas pequeñas actúan dentro de la membrana, habitualmente en un receptor, ¿cierto? Como estoy indicando aquí, en la parte intramembranosa del receptor, de tal modo que estas moléculas pueden atravesar la membrana y bloquear alguna proteína, algún factor de crecimiento, alguna enzima que está dentro de la célula. La inmunoterapia, hay varios tipos de inmunoterapia. Yo solo puse aquí la que se usa más hoy día, porque es la que ustedes probablemente van a escuchar, que es la inmunoterapia basada en anticuerpos monoclonales. Y lo que hace esta inmunoterapia es evitar que la célula del cáncer se camufle, que se esconda el sistema inmune, por un lado, y además estimulan al sistema inmune natural, ¿cierto? De tal modo que el propio sistema inmune normal actúe contra esa célula cancerosa que de otro modo está camuflada, o estaba la misma célula cancerosa haciendo que el sistema inmune estuviese más dormido, que no actuara contra ella. Ahora, ¿cómo se administran las terapias sistémicas? De todas las formas que ustedes puedan imaginarse. Endovenosa, ¿cierto? Una muy frecuente, ustedes ven pacientes que están con un catéter venoso, ¿cierto? Un reservorio o una vía venosa por la cual pasa la quimioterapia, pero también hay quimioterapias que son orales, hay moléculas pequeñas, la mayoría de las moléculas pequeñas, ¿cierto? Todas ellas son orales. Hay terapia sistémica intramuscular, ¿cierto? Hay inyecciones que se colocan intramuscular, que son terapias sistémicas, subcutánea también, peritoneal, como por ejemplo en cáncer de ovario o en algunos tumores peritoneales en que se usa quimioterapia intraperitoneal. Intratecal, por ejemplo, uno podría usar como prevención o como tratamiento de cáncer en la meninge. Esto es particularmente útil en pacientes con tumores hematológicos. Intratumoral, ¿cierto? Por ejemplo, algunos sarcomas o algunos tumores de parte blanda, eventualmente se podrían usar quimioterapias intratumorales. Así que la forma en la cual se administra la terapia sistémica, en general, puede ser de muchos modos. Incluso, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales se podrían colocar, la mayoría de ellos, en forma intratecal, cuando hay sospecha de compromiso meningio. Ahora, también es muy frecuente, ¿cierto?, que las personas reciban terapias sistémicas combinadas, reciban muchas drogas, y eso tiene por principal objetivo disminuir la resistencia, ¿cierto?, porque los mecanismos de acción son diferentes. Entonces uno podría usar una droga ciclo-independiente, otra ciclo-independiente, a veces se mezclan incluso con inmunoterapia, con anticuerpos monoclonales, a veces con terapia endocrina. Eso trata de disminuir la resistencia y tener el beneficio de usar todas las drogas posibles, evitando las toxicidades. Entonces igual hay que elegir, y eso requiere un poquito más de complejidad en ese proceso, elegir drogas que no tengan efectos adversos cruzados, porque si tienen el mismo efecto adverso las dos drogas, ¿cierto?, se va a aumentar ese efecto adverso. Y aquí puse un ejemplo, por ejemplo, de esta página de Cáncer Care Ontario, Cancer Care Ontario, que es una página que está online, ustedes ahí pueden googlearla, ¿cierto?, y ver mucha información de cáncer para pacientes y también para profesionales de la salud. Y esta página tiene protocolos de quimioterapia. Entonces, como las drogas se mezclan, por eso que ustedes ven a veces los carnets de alta, la epicrisis, o en el lenguaje oncológico, que el paciente, por ejemplo, en este caso usó un BAC-IE, y lo que quiere decir eso que usó algunas drogas que tienen esas siglas, ¿cierto?, que son todas con nombres enredados, pero por ejemplo nosotros sabemos que el BAC es, ¿cierto?, vincristina, diramicina, ciclofamida, y la I es ifosfamida, etopósito, pero son nombres complicados. Entonces los protocolos se usan esa nomenclatura, y esto solamente para mostrar que habitualmente los tratamientos se usan con drogas combinadas, por lo menos en relación a cuando uno usa quimioterapia. Esto ya lo explicó el doctor Ortega, solo para repetirlo, ¿cierto? La intención del tratamiento puede ser curativa o paliativa, y siempre hablamos de la intención, ¿cierto?, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar 100% en todos nuestros pacientes, y uno puede decirle a una persona, mire, las estadísticas dicen que el 98% de estos cánceres se curan
curación es otra definición, ¿cierto? Y podría uno decir, mire, la curación es que a los 5 años o a los 10 años las personas no les volvió el cáncer y están vivas sin cáncer, y eso podría ser curación, pero para ese 2%, ¿cierto? Esa intención que nosotros teníamos de curación no fue tal, ¿cierto? El paciente igual recayó. Entonces, por eso se habla de una intención. Y si vamos a usar terapia sistémica, o cuál, o qué tipo, ¿cierto? Va a depender de este balance entre los riesgos del tratamiento, los efectos colaterales y los beneficios para el paciente. Los objetivos, esto también lo mostró el doctor Ortega, ¿cierto? Pueden ser curar la enfermedad cuando usamos tratamientos ayudantes, neoayudantes, tratamientos combinados, alargar la vida, aliviar síntomas o mejorar la calidad de vida. Y esto en particular en pacientes paliativos, ¿cierto? Requiere un balance y una evaluación de todos estos factores que el doctor Ortega decía que tienen que ver con preferencias del paciente, de su familia, de su estado general, de las comorbilidades, de los exámenes de sangre, de la etapa, de biomarcadores. Los factores, esto ya lo mencionó, ¿cierto? El doctor Ortega. La parte relevante aquí es que en general los tratamientos que se hacen, las terapias sistémicas que se hacen con intención curativa, son más multimodales y muchas veces tienen mayor toxicidad, ¿cierto? Porque uno en la balanza coloca, bueno, esta quimioterapia o este anticuerpo o esta terapia biológica tiene más efectos adversos, la va a pasar mal por algunos meses, pero mi intención, ¿cierto?, es que usted se cure la enfermedad. Entonces va a pasarlo mal un rato, pero vamos a invertir, esto es una inversión, ¿cierto?, para una sobrevida en el largo plazo. Cuando hacemos un tratamiento paliativo, en general tratamos de hacer tratamientos más sencillos, más simples, porque ahí probablemente lo más importante, ¿cierto?, es el manejo de los síntomas y la calidad de vida, y que el remedio no sea peor que la enfermedad. Esto lo dijo también el doctor Ortega, ¿cierto? Hay factores pronósticos y predictivos. Y la etapa es el factor pronóstico más importante, ¿cierto? Mientras más avanzado el cáncer, el pronóstico es más malo en general, mientras más localizado mejor. Y cuando uno ve la etapa de cáncer, muchas veces las personas nos preguntan, doctor, ¿en qué etapa está mi cáncer? Esta es una nomenclatura médica, ¿cierto? Hay cánceres que se llaman cero, que están in situ, que son precánceres, por decirlo así. Tal vez el más frecuente que ustedes han visto es el cáncer de cuello uterino, las neoplasias intraepiteliales de cuello uterino o cánceres de piel que pueden estar in situ, que no son cáncer propiamente tal, son como precáncer, hasta pacientes que tienen una etapa 4, ¿cierto? Que son cánceres en que el cáncer, el primario, ha salido ya del órgano inicial a distancia, más allá de la cadena locorregional de drenaje habitual. Cuando nosotros usamos terapias biológicas, ¿cierto? Nos importa mucho los factores predictivos, porque una célula, ¿cierto?, que expresa un receptor, y nosotros tenemos una droga contra ese receptor o que va a inhibir ese receptor, entonces ese es un factor predictivo y nos va a decir que esta célula efectivamente va a ser sensible a este bloqueo. Esta información habitualmente la da la biopsia en la mayoría de los casos, y en algunos otros casos algún estudio molecular más específico, pero en la biopsia en general lo que nos va a determinar a través del estudio de la inmunohistoquímica la presencia o ausencia de receptores en esa célula tumoral. Ahora, cuando usamos terapia sistémica, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si el efecto fue bueno o no? Y eso, ¿no?, ¿cierto?, es muy importante para nosotros. Entonces lo que hacemos habitualmente es decirle a las personas que vamos a hacer el tratamiento y vamos a evaluar, ¿cierto?, el efecto. Y aquí hay varias formas de medirlo. Si el tumor está puesto, ¿cierto?, sobre todo cuando hacemos neoadyuvancia, ¿cierto?, el cáncer está puesto, entonces nosotros vamos a poder ver si con el tratamiento el tumor se achica, y eso puede ser a la palpación, o si el tumor se achica en la imagen. Acá, ¿cierto?, estoy mostrando un PET. Ustedes ven que tiene un tumor de mama, el PET antes del tratamiento, y algo capta aquí en el esternón, en este PET, ¿cierto?, brilla mucho, y después del tratamiento el tumor de la mama no brilla y el esternón tampoco. Entonces esta imagen nos dice que sí, que el tumor está respondiendo, ¿cierto?, por imágenes al tratamiento. Otra forma de ver respuesta sería decir que se redujo un biomarcador, ¿cierto? El doctor Ortega mostró un montón de biomarcadores, por ejemplo, en cáncer de ovario, el CA125, que uno lo mide en la sangre y con el tratamiento va bajando, entonces uno dice, sí, este tratamiento está funcionando porque el marcador está bajando. Y otra forma que tal vez es más investigacional, pero
y algo que probablemente vamos a usar en los próximos años, es medir, por ejemplo, DNA del tumor o células tumorales circulantes para medir la respuesta. Y sobre el paciente, uno podría decir que el tratamiento funciona o no, si su capacidad funcional mejora o empeora. Si los síntomas mejoran, uno piensa que el tratamiento está funcionando. Otra forma de medir, ¿cierto?, los efectos del tratamiento son los efectos adversos. Si los efectos adversos del tratamiento son razonables para el efecto que estamos viendo. Y otra forma de medir los efectos del tratamiento, que tal vez sea más difícil porque requiere seguimiento, es la sobrevida. Un poco lo que hablábamos delante de la curación. Si el paciente, ¿cierto?, está vivo 5 o 10 años después, cuando recibe el tratamiento, versus otros pacientes que no recibieron tratamiento y que no están vivos, entonces eso también es una forma de medir el efecto del tratamiento en relación a la sobrevida. Y hay varios tipos de sobrevida en cáncer. Ahora, ¿qué efectos colaterales tiene la quimioterapia? Como hablábamos, la quimioterapia actúa sobre todo en células de división rápida, entonces sobre ella va a tener mayores efectos colaterales, como está ahí, la médula ósea, ¿cierto?, la neutropenia, la trombopenia, menos frecuente la anemia, en el tracto digestivo, mucositis, que se puede manifestar por dolor abdominal, reflujo, acidez, diarrea, en los folículos pilosos, especialmente de la cabeza, ¿cierto?, el cuero cabelludo, en la piel, piel seca, en la uña, cambio de coloración de la uña. Esos son efectos agudos, pero también la quimioterapia podría tener efectos colaterales en el largo plazo y algunas drogas que pueden producir falla cardíaca o leucemia, o en mujeres jóvenes y en hombres jóvenes. Es muy importante, ¿cierto?, el riesgo de infertilidad que tienen algunas drogas, entonces es muy importante antes de partir un tratamiento en una persona joven, ¿cierto?, hablar de la fertilidad es algo muy relevante. No todas las quimioterapias producen eso, no todos los protocolos. Hay que ir viendo caso a caso, pero es algo que hay que conversar con las personas, ojalá antes de partir del tratamiento. La inmunoterapia, como les contaba yo, la que más usamos es aquella que se usa con anticuerpos monoclonales, ¿cierto?, que van a estimular el sistema inmune propio y a evitar que la célula tumoral adormezca el sistema inmune. Esos efectos colaterales tienen que ver con que como el sistema inmune se estimula, el sistema inmune puede actuar no solamente atacando la célula del cáncer, podría actuar también tejidos sanos, y entonces producir todas las itis que a ustedes se les ocurra, ¿cierto? Y ahí están algunas que son las más frecuentes en este gráfico. Esta es una página de ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica, es gratis, es una página educativa para pacientes, y pueden verla y bajar este y otro gráficos, digamos, que están en español. Entonces aquí, por ejemplo, puedo decir tiroiditis, que es algo frecuente, neumonitis, diarrea, colitis, hepatitis, todas las itis por autoinmunidad. Son efectos colaterales que puede tener la inmunoterapia. Ahora, ¿cuánto dura el tratamiento sistémico? ¿Cierto? Y eso no, depende de cada caso. En general ustedes van a ver que nosotros los oncólogos usamos una cosa que se llama los ciclos de tratamiento, que son dosis o esquemas de tratamiento o cantidad de droga que se repiten cada cierto periodo de tiempo. Entonces los ciclos se van repitiendo en forma semanal o mensual. Entonces un paciente puede decirnos que me hice un ciclo de quimioterapia, quiere decir que se colocó una dosis y fue el primer ciclo, y eso se hace cada 3 semanas, ¿cierto? Entonces son ciclos cada 3 semanas. La mayor parte de los tratamientos que son curativos pueden durar meses, habitualmente, la mayoría, alrededor de 6 meses, a veces años, sobre todo en neoplasia hematológica, a veces hay tratamientos que se llaman de mantención, después de una inducción para disminuir la enfermedad, lo más que se pueda, se deja un tratamiento de mantención que puede durar años. En cambio, los tratamientos paliativos son crónicos y se usan mientras el paciente los pueda tolerar, ¿cierto?, o hasta que el tratamiento funcione, mientras no haya progresión del cáncer. Ahora, ¿qué precauciones hay que tener en la evaluación e indicaciones de pacientes con terapia sistémica? Bueno, si es que hay forma de contactarse con el oncólogo o preguntarle al paciente, en general esto se ha conversado con los pacientes o su familia, con respecto al escenario paliativo o curativo del tratamiento. Esto es particularmente importante para cuando hay que tomar decisiones, ¿cierto?, que son de manejo invasivo, manejo en UCI o en UTI. Cuando está con qué terapia antineoplásica está usando, si está usando quimioterapia, ¿cierto? Y tenemos que ver el tiempo de la última dosis, vamos a estar pendientes de los efectos colaterales. Si la última quimioterapia fue hace una semana o 10 días, entonces vamos a estar pensando que el paciente pudiese tener neutropenia,
una baja de glóbulos blancos, ¿cierto? Y más propenso a infecciones. Si el paciente está con inmunoterapia, el riesgo de infecciones es menor, pero puede tener estas inflamaciones que vimos antes, colitis, tiroiditis, etc. Son muy pocas las contraindicaciones medicamentosas en pacientes con quimioterapia. De hecho, nada que sea importante, así que en general los pacientes que están en quimioterapia citotóxica pueden recibir casi los mismos tratamientos que cualquier otra persona. Y para la otra droga, para las moléculas pequeñas o para la inmunoterapia, hay algunas interacciones que yo tampoco me las sé, así que en general lo que uno hace cuando usa medicamentos que no salen más allá de lo habitual, consulta un librito y ve qué interacciones hay. Y es importante para los pacientes que estén en quimioterapia educarlos con respecto al riesgo que tienen si van a hacer procedimiento invasivo, ¿cierto? Si van al dentista y el dentista les tiene que colocar un implante, sacar una muela, hay que saber si el paciente está neutropénico o no por el riesgo de infección. Si son procedimientos de otro tipo, sencillos, digamos, se pueden hacer. Entonces hay que saber qué es lo que es. O si el paciente se hace una endoscopía, por ejemplo, también hay que tener cuidado si el paciente está neutropénico o pudiese tener mucositis o pudiese tener trombopenia y puede tener más riesgo de sangramiento, por ejemplo, si alguien quiere tomar una biopsia en la endoscopia, si es que se encuentra algo. Algunos tips, y aquí el doctor Urteca ya me ayudó en algo, ¿cierto? Los nombres de drogas que son muy enredados, y nosotros pasamos años los oncólogos tratando de aprendernos y no dejamos nunca de aprender porque las drogas van saliendo cada año nuevas. Las drogas que terminan en MAP, como el trastuzumab, ¿cierto? Por ejemplo, o el bevacizumab, son anticuerpos monoclonales y son humanizados y terminan en UMAP, como el trastuzumab, quiméricos en IMAP, como el rituximab o murinos, que ya se usan poco porque producen muchas reacciones adversas y colaterales, como por ejemplo el edecolomab u otros, pero que se usan menos. Si la molécula, la tableta termina en INF, son moléculas pequeñas, por ejemplo, como el imatinib, no sé si han visto algún paciente, o el pazopanib, son todas moléculas pequeñas que inhiben ciertas proteínas, enzimas, quinasas intracelulares. La neoadjuvancia es lo que se hace antes del manejo local, la adjuvancia se hace después. Hay tratamientos que son sistémicos perioperatorios, o sea, se hace un poquito de neoadjuvancia, el paciente se opera y después se sigue con la adjuvancia. Y hay otra cosa que se llama la concomitancia, que es cuando se hacen dos tratamientos juntos. El ejemplo más característico es cuando se hace quimioterapia, por ejemplo, y radioterapia en tumores de cabeza y cuello para conservar la laringe, eso se usa mucho, o en el cáncer de cuello y útero, por ejemplo, también es muy frecuente que hagamos radioterapia y un poquito de quimioterapia para sensibilizar, para mejorar el efecto de la radioterapia. Eso se llama concomitancia o concurrencia. ¿Qué son las líneas de tratamiento? Y eso es algo que puse porque a veces nos enredamos, sobre todo en pacientes que están en cuidados paliativos, en manejo sistémico de pacientes con cuidados paliativos. El primer tratamiento que hacemos para esa enfermedad avanzada metastásica va a ser una primera línea cuando hacemos un protocolo entero de ese tratamiento, ¿cierto? Un tipo de droga lo usamos, completamos, por ejemplo, el paciente hizo toxicidad o progresó y vamos a usar otra droga, otro esquema, esa sería una segunda línea, y así consecutivamente, si el paciente tiene recurrencia, ¿cierto? Nosotros vamos a colocarle, usamos la primera línea, una segunda línea, una tercera línea, etc. Ahora, para buscar más, y a pesar de que el doctor Peña dijo que no googleen, bueno, aquí van a googlear, pero para buscar esto nomás, si alguien se interesa más y quiere ver en detalle un poco lo que explicamos acá, por ejemplo, uno quisiera ver qué es una toxicidad grado 1 o grado 2, grado 3 o grado 4, o qué toxicidades tiene algún medicamento, uno puede bajar esta app al celular, se llama OncoAssist, es gratis, y pueden ver datos de terapia sistémica, noticias también, hay algoritmos, antes estaba preguntando la evaluación geriátrica, ahí están las escalas de evaluación geriátrica más utilizadas, hay herramientas pronósticas, las toxicidades, uno puede colocar aquí, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice dolor abdominal, y uno puede ir a ver ahí qué significa un dolor abdominal grado 1, grado 2, grado 3, no, grado 4. Y en esta página que ya también les conté, pueden ir a buscar ustedes información oncológica en general, y también pueden ir a ver protocolos de quimioterapia en detalle, si tienen alguna duda. Está en inglés, que puede ser una desventaja, pero están en detalle los protocolos de quimioterapia, la droga y los tratamientos ayudantes. Entonces, volviendo a este caso, y ya aquí termino,
Vimos esta mujer, ¿cierto?, que tenía un dolor abdominal, grado 2, y uno puede ir a la app de OncoAssist para ver qué significa grado 2. Tiene un dolor abdominal, hizo su quimioterapia, ¿cierto?, primer ciclo, o sea, partió el tratamiento, ¿cierto?, hace una semana, y el riesgo de ella en esta semana es que esté neutropénica. Entonces, en esta paciente, pero que tiene signos vitales normales, no está fiebre, hay que buscar mucositis, hay que buscar signos de infección, y hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con los procedimientos invasivos. Por ejemplo, hacer un tacto rectal no se recomienda por el riesgo de que esta paciente tenga mucositis, tenga neutropénica, y en el tacto, ¿cierto?, puede haber alguna translocación bacteriana y haga una infección, por ejemplo. Pero el resto, si la paciente está bien, no tiene molestia, uno puede tratar en forma sintomática a esta paciente y decirle que pueda consultar o que vaya al centro oncológico, digamos, si es que la molestia es persistente. Si la paciente tiene fiebre, bueno, ya esa es otra historia, ¿cierto? Y ahí habitualmente se va a hacer un hemograma, y si está con neutropenia, se va a manejar con una neutropenia febril de bajo riesgo o de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación, a la evaluación clínica que ustedes hagan. Bueno, esa era la última, y solo para hacer un repaso mental y a ver qué cosas nos quedaron pendientes, vimos algún caso clínico, y durante la clase repasamos algunas cosas que pueden ayudar a entender un poquito algunos datos relevantes de ese caso con respecto a la terapia sistémica, el enfrentamiento. Definimos terapia sistémica, vimos que hay varios tipos de terapia sistémica, más allá de la quimioterapia, está la inmunoterapia, ¿cierto?, la terapia endocrina, las moléculas pequeñas, por ejemplo. Vimos que hay toxicidades que son diferentes, y la mayor parte de las toxicidades que nosotros conocemos y estamos acostumbrados a ver vienen de la quimioterapia, pero hay terapias moleculares e inmunoterapia que tienen toxicidades que son clínicamente distintas y que tienen un correlato diferente. Yo y el doctor Ortega repasamos estos los objetivos y vimos cómo uno mide los resultados del tratamiento. Un resultado que nos interesa a los oncólogos, el primero probablemente la sobrevida, si el paciente vive más o vive menos con el tratamiento, es un buen parámetro para evaluar la eficacia. Las imágenes, ¿cierto?, nos pueden decir si un tumor se achicó o no. Vimos el caso de un PET en que vimos si el metabolismo del tumor cambia con el tratamiento. Y probablemente para los pacientes, para su familia, para su entorno, muy importante también el alivio de los síntomas, que es un resultado que también nosotros buscamos y medimos. Muchas gracias. Fantástico, César, muy preciso, ¿eh?, como te caracteriza. Muchas gracias por tu tiempo, tu disposición. Tenemos preguntas que yo voy a ir filtrando y que vamos a ir haciendo, vamos a responderlas más que podamos en los siguientes 10 minutos. Te preguntan si es que hay resistencia a drogas de terapia sistémica que se produzca intratratamiento. ¿Y cómo evalúan eso? ¿Cómo se dan cuenta de eso los oncólogos? Claro, hay resistencia siempre. Esto igual que probablemente uno puede hacer un paralelo con la infectología, con los antibióticos, y yo creo que es más fácil entenderlo así, ¿cierto? Hay bacterias que son resistentes de nuevo, y hay bacterias que se hacen resistentes. Mientras más uso de antibióticos tenemos, más probable que se hagan resistentes a los antibióticos. Y en cáncer es lo mismo, ¿cierto? Hay resistencia de nuevo, hay tumores que son resistentes a la quimioterapia. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el tumor, si está puesto, no se va a achicar. En las imágenes no vamos a ver cambio de tamaño, o en una imagen funcional no vamos a ver cambio en su metabolismo. Entonces, una suma de resistencia in vivo. Y eso puede ser al comienzo del tratamiento. Habitualmente lo que hacemos, hablamos un poco de ciclos de tratamiento. Para nosotros, habitualmente, después de 2 o 3 meses de terapia sistémica, deberíamos ver en general de terapia convencional resultados. Cuando no los vemos, pensamos que es resistencia. Eso puede ser, si el paciente no ha sido tratado antes, lo definimos como resistencia de nuevo. Si el paciente ya está en tratamiento con algo y después ha respondido, o después de haber estado en años con terapia de mantención o preventiva o ayudante, empieza a crecer el tumor de nuevo, estando con un tratamiento, es una resistencia secundaria, ¿cierto? Y la reconocemos entonces clínicamente. Existen herramientas teóricas, ¿cierto?, para buscar resistencia a través de estudios biológicos del DNA, para ver si, ¿cierto?, hay mutaciones en el metabolismo de droga o algún cambio en el DNA que predica resistencia, pero todo eso todavía es parte de la mayor parte de investigación. Hay algunos estudios que pueden determinar mutaciones para algunas terapias biológicas, para las cuales sabemos que esa terapia biológica no va a funcionar con esa mutación, pero esos son casos pocos. Perfecto, o sea, resistencia de nuevo,
resistencia adquirida. ¿Qué tan frecuentes, César, son los efectos adversos por inmunoterapia? Bueno, depende del tipo ¿cierto? Yo mencioné aquí la inmunoterapia con anticuerpos monoclonales, pero cuando yo estaba empezando mi carrera en oncología se estaba terminando de usar ya otro tipo de inmunoterapia, ¿cierto? Como las citoquinas, interleuquinas, que eran muy tóxicas. Muchos pacientes llegaban a la UCI o a UTI para verlo. Hoy día las inmunoterapias que mencioné acá, que son las más frecuentes que vamos a ver por lo menos estos años, que son en base a anticuerpos monoclonales, en general puede que hasta un tercio o hasta la mitad de los pacientes puedan tener un evento adverso tipo autoinmune, pero leve habitualmente. Lo más frecuente es que nosotros veamos tiroiditis y que se detecta por un examen de hormona tiroestimulante, ¿cierto? Y otros efectos pueden ser leves, como una colitis, ¿cierto? Grado 1, 2 veces al día, difusiones más líquidas. Pueden haber eventos adversos graves, serios, ¿cierto? En menos del 1% de los casos, como colitis grave, neumonitis grave, que obliguen al paciente a hospitalizarse o a veces a suspender el tratamiento. No son infrecuentes los efectos, pero la mayor parte son leves y se pasan. Pero sí hay casos graves. Así es. Preguntan, y una buena pregunta para ti que sabe harto de esto, en personas en edad fértil que se va a hacer quimio con riesgo de infertilidad, ¿se podría hacer, por ejemplo, algún tratamiento para prevenir la infertilidad? Y pregunta si existe algo al respecto. Claro. Bueno, en hombre es más sencillo, ¿cierto? En un hombre que se va a someter a una quimioterapia que tiene un riesgo de infertilidad, la preservación de espermios probablemente sea el mejor tratamiento. Eso es algo sencillo. En mujeres probablemente ahí hay alguna complejidad. Es importante ver la edad de la paciente, si está en edad fértil o no. Habitualmente nosotros le pedimos a un ginecólogo que converse con nuestros pacientes para ver cuál es su fertilidad basal, si es que se puede determinar, no siempre es fácil determinar eso. Existen varias opciones. Una es, por ejemplo, a veces suprimir la función del ovario con agonista LHRH y dejar el ovario, entre comillas, durmiendo, de tal modo que la quimioterapia citotóxica que actúa sobre células de crecimiento rápido afecte menos un ovario que está como dormido, apagado. Esa es una opción con evidencia baja de preservación de fertilidad. Y otras opciones de preservación de fertilidad tienen que ver, ¿cierto? Una más usada probablemente y más exitosa con la vitrificación de ovocitos, y hay otras como la preservación de óvulos, de embriones que ustedes conocen, de tejido ovárico, que en adultos en general no resulta muy bien porque la calidad del tejido ovárico de una mujer adulta tiene menos huevitos, entonces es más mala, pero la vitrificación es algo que se usa. En mujeres eso requiere tiempo, requiere a veces 2 a 4 semanas para hacer eso y requiere, bueno, tener un experto que nos pueda ayudar, un ginecólogo, experto en fertilidad. Entonces a veces esas pueden ser limitantes económicas también y de tiempo, cuando estamos apurados a partir quimioterapia, por ejemplo. Perfecto, o sea, hay múltiples opciones, ¿cierto? Algunas más complejas que otras y se va evaluando caso a caso. Esta pregunta yo no tendría una respuesta. ¿Qué proyección cree usted que tiene el uso de reovirus para tratar el cáncer? Reovirus. ¿Se Claro, referirá a terapia génica? yo no conozco el detalle de algo nuevo de esto. El tema de la terapia viral en cáncer, que es algo que se ha tratado de usar, ¿cierto?, durante mucho tiempo, de distintas formas, ya sea editando los genes, ¿cierto?, y colocando secuencias de virus en células, arreglándolas, o infectando células del cáncer para que el cuerpo reaccione contra esas células infectadas por el virus, ¿cierto?, como lo haría con una infección viral. Sin embargo, no hay, hasta donde yo sé, yo no soy experto en el área, no lo he revisado el último tiempo, no hay datos de eficacia, porque la tasa de infección in vivo, en humano, es muy baja, ¿cierto? La mayoría de estos experimentos son en ratones, entonces se inyecta intratumoral el virus, un ratón vive, ¿cierto?, algunas semanas, entonces es chiquitito, se alcanza infección del tumor localizado, se puede hacer algún tratamiento, pero en humano eso no ha resultado. La terapia viral es algo que se usaba, se está usando. Yo no soy experto, lo que sé es que no ha mostrado utilidad todavía. Perfecto. Acá hay una pregunta más amplia, ¿cierto? Considerando las múltiples terapias que han salido, ¿qué consideraciones
económicas, habla ahí la pregunta de costo-beneficio, se usan a nivel país en FONASA y en ISAPRES para permitir la cobertura de un fármaco. Claro, esa pregunta la hicieron delante. Yo no sé, José, si hay una charla en el curso de este tema, de costo-utilidad, costo-efectividad, parece que la gente, el público Lo estás viendo. Mira, lo está pidiendo, hay ¿no? uno sistema de salud y ahí la María Elisa Herrera va a hablar de financiamiento de drogas oncológicas, Ah, pero no hay pues, de economía de la salud propiamente tal. claro, claro. Este es un tema muy complejo. Obviamente estos tratamientos son caros y son caros en todo el mundo, no solo en Chile, digamos. Son demasiado caros y están lejos del alcance del bolsillo de muchos de nosotros, digamos, de cualquiera de nosotros que viva de un sueldo. Eh, entonces, existen estudios, existen formas de medir costo-utilidad de tratamiento en relación a cuánto cuesta la droga, en plata, digamos, en dólares habitualmente, porque la mayor parte de los estudios son hechos no en Chile, así que es un sesgo de los estudios, y cuánto dinero el que se ahorra el sistema, por ejemplo, en licencia médica, en pérdidas de año de vida, en ausencia laboral, etcétera, etcétera. Entonces existen estos estudios de costo-utilidad, de costo-efectividad, de costo-beneficio, de calidad de vida, de años ganados, etcétera, etcétera, carga de enfermedad. En Chile son muy pocos esos estudios, así que la información es muy discreta y uno trata de copiar lo que sale de otros países, pero que tienen otros sistemas de seguros de salud, así que es difícil extrapolar eso. Eh, Probablemente los datos tienen que ir más con la eficacia, si el tratamiento es muy bueno, muy eficaz, probablemente se va a usar, si la eficacia es discreta y muy caro no. Hasta donde yo sé no hay un algoritmo ni para la ISAPRE ni para los seguros de salud público hoy día estandarizado para todos y se va haciendo como caso a caso, de acuerdo aparecen medicamentos, de acuerdo a las demandas que tienen los médicos, la industria, los pacientes, los políticos, ¿cierto? Todos los agentes que intervienen en esto. Claro, para complementarlo un poco, acá en Chile tenemos sistemas de financiamiento que están corriendo en paralelo en el fondo. Como bien dice César, hay todo un interrogante con cualquier intervención sanitaria, que no solamente drogas, dispositivos, métodos diagnósticos, cualquier cosa, va a generar un montón de efectos colaterales en el sistema de salud y en la economía en general, por esto que habla de la reinserción laboral y otros factores. Eso se puede modelar para saber qué cosas son, considerando todos esos factores, son convenientes, y hay países donde está claro que se financia cuando se cumplen ciertos criterios desde ese punto de vista, de la costo-efectividad. En Chile estamos un paso más atrás, varios pasos más atrás de eso, porque nuestras primeras consideraciones son del costo, hacia seca. Entonces, se analiza mucho en la parte de lo que es el FONASA, que financia para la gente que está afiliada al FONASA, ¿cierto? Que son la mayoría de la población, 90% de los adultos mayores. Lo principal son consideraciones presupuestarias. ¿Cuánta plata tenemos para hacer esto? Y se reparte, pero no hay un buen sistema, es lo que falta. Y tampoco es lo que tiene una respuesta uniforme. Todos los modelos tienen sus cosas, se genera lo mismo en cualquier área. Tú hablas con los expertos en economía de la salud y dicen, mira, hay que hacerlo así, otros expertos dicen que hacerlo así. Es un tema no resuelto, pero algo del financiamiento de las drogas les va a hablar la doctora Herrera en su clase. 3 preguntas más. La primera, después de una quimio, César, ¿hasta cuánto tiempo puede estar alterado el hemograma? Ah, qué buena pregunta porque es muy frecuente, muy frecuente. Mi respuesta grosera sería que el hemograma puede estar alterado por años en realidad. No hay que alarmarse por eso, que quede un poquito de neutropenia, la neutropenia me estoy refiriendo, y pueden quedar glóbulos blancos ahí en el límite, ¿cierto? Como los parámetros varían en cada laboratorio, supongamos que nosotros tenemos 4.500 de límite inferior para los leucocitos. Muchas personas, sobre todo mujeres jóvenes, quedan con neutropenia de 3.500, 4.000. Y eso puede durar, obviamente va a durar, ¿cierto?, varios meses después de la quimioterapia. Uno espera que al mes ya los glóbulos blancos empiecen a subir, que a los 3 meses están normales, pero hay personas que pueden estar años con neutropenia. Y eso puede ser porque sean así, ¿cierto? La neutropenia por demarginación es frecuente en mujeres jóvenes, entonces cuando no se han hecho un hemograma antes no lo saben, y uno lo pilla ahí cuando hace la quimio. Y es frecuente que queden esta neutropenia. Ahora, si es que el hemograma está normal desde el punto de vista de la morfología, por eso es importante en pacientes que han hecho quimioterapia
no solo quedarse con el recuento que hace la máquina, sino con un hemograma que alguien vea al ojo, digamos, un citólogo, para describir la morfología celular. Si la morfología de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas normal, ¿cierto? No hay rasgos de mielodisplasia, no hay blastos, y la proporción de leucocitos, los neutrófilos, los segmentados, los sinófilos, los monocitos, es normal, no hay que preocuparse por eso, digamos, eso, los blancos son funcionales, ¿cierto? Ahora, obviamente, si una persona queda con 1500 glóbulos, bueno, eso ya es mucho, hay que estudiarlo, pero muy frecuente que tiene un poco de neutropenia, ¿cierto? Si el rango normal es 4500, de 4000, de 3500, pero si el paciente no tiene infecciones, se siente bien, y el froti, el hemograma y la proporción de los leucocitos normal, eso es bastante frecuente y puede persistir por años. Uno de los riesgos de la quimioterapia, ¿cierto? Algunos agentes alquilantes o de los inhibidores de topoisomerasa son las leucemias secundarias. Y por eso nosotros hacemos un hemograma, habitualmente le decimos a los pacientes que toda la vida se haga un hemograma, una vez al año por lo menos, para hacer cómo están, pero es un evento raro, es poco frecuente, pero hay que vigilar. Perfecto. Preguntan, esta está igual, bueno, hay una pregunta de Constanza Meyer que la verdad la vamos a responder en la clase de radioterapia. Pregunta una cosa de radioterapia, así que saqué para el viernes. Leonardo pregunta, en un paciente en etapa 4 con metástasis ósea, ¿en qué medida el uso de ácido solendrónico protege de fractura? Pregunta por cáncer de mama o próstata, ve que algunos oncólogos lo indican en pulmonar, renal, gástrico. ¿Cuál es la indicación que está respaldada por los estudios? Bien, claro, muy buena pregunta. Yo no lo puse ahí dentro de la terapia sistémica, pero debería ser parte de las terapias sistémicas, ciertos tratamientos que se llaman ayudantes. Y efectivamente los agentes modificadores del metabolismo óseo, dentro de eso, uno de los cuales son los bifosfonatos, el ácido zoledrónico, pero también hay otros, ¿cierto? Los inhibidores de RANK ligando, que son anticuerpos monoclonales, ayudan y evitan la progresión de la metástasis ósea, alivian el dolor, disminuyen la recurrencia e incluso en algunos casos pueden aumentar la sobrevida. Efectivamente, como dice la persona que preguntó, hay evidencia tipo 1 y hay metaanálisis, estudios randomizados sobre todo para cáncer de mama, próstata y en algunos tumores hematológicos. Para otro hay menos evidencia dura, digamos, y efectivamente, como dice ahí, se usa en otros tumores, en riñón, en pulmón, ¿cierto? Y a veces incluso si las metástasis no son líticas, sino también son blásticas, pero hay menos evidencia para ese tipo de uso. Lo más estandarizado son mama, próstata y algunos tumores hematológicos. Pero mieloma en particular, ¿cierto? Sí. Y pulmón igual lo incluyen en los estudios, pero la otra es como que extrapolamos. Y última, dice, porque ya, bueno, este tema de así, ya se nos acaba el tiempo, nada es para siempre. Dice, en la quimio sistémica existe evidencia de tratamiento de efectos secundarios como la neuropatía mediante terapia física. Qué buena pregunta. Aquí, José, bueno, tuvimos una clase hace poco, esto de manejo de la neuropatía post-quimioterapia. Es muy frecuente la neuropatía, puede ser una limitante del tratamiento, limitante para algunos pacientes, puede ser persistente, invalidante, sobre todo en pacientes que tienen ya neuropatía previa, un paciente diabético que tiene una enfermedad neurológica previa. No hay un buen tratamiento, excepto, o sea, el mejor tratamiento es un paciente que tiene factores de riesgo, evitarlo o modular su uso, pero una vez que la neuropatía ya está instalada, no hay un buen tratamiento demostrado, digamos, con algún beneficio para aliviarla. La terapia física probablemente va a ayudar, ¿cierto?, a la musculatura, a mantener la movilidad, etcétera, pero no hay un tratamiento que haya demostrado todavía recuperar la secuela de una neuropatía por quimioterapia. No sé, José, Sí, ¿qué nos dijo el efectivamente. doctor Recuerdo que hay Godoy? intervenciones desde la interdisciplina, como terapia física o como rol de terapia ocupacional, para minimizar el posible impacto. Pero la verdad, como decía César, es poco lo que hay en el punto de vista farmacológico. Ya, última. Es que me pasa que hay un montón de preguntas, César. Última, queda un minuto. Pregunta, ¿las líneas de tratamiento solo se refieren a tratamientos paliativos? Sí, en general solo se refieren a tratamientos paliativos. Bien. Última. Hay muchas diferencias entre las terapias que se usan sistémicas, que se usan en adultos y en niños,
con cáncer? Esa es una muy buena pregunta. Sí. Sí, hay muchas diferencias. Como, como, como toda la medicina de los niños, la del adulto y la oncología de niños y adultos es muy distinta. Los niños tienen mucho cáncer de sistema mesenquimático, de tejido blando, ¿cierto? Leucemia, tumores de sistema nervioso central, sarcoma, ¿cierto? El doctor Ortega mostró una diapositiva en que decía un sarcoma de Ewing en un adulto muy malo, pero no es tan malo en niños. Entonces, biológicamente tienen cánceres distintos, genéticamente son diferentes, y los tratamientos también son distintos porque aun si nosotros vemos para los dos lados todo igual, digamos, si vemos tumores de adultos, o sea, perdón, tumores de niños en un adulto, no podemos hacer el mismo tratamiento porque a los niños, ustedes han visto, los niños se recuperan muy rápido, aguantan todo. Un adulto, la verdad que tenemos otras limitaciones, entonces es muy difícil usar protocolos de niños en adultos, así que sí, son tratamientos muy distintos porque son enfermedades diferentes y son biologías diferentes y son cuerpos distintos. De todas maneras, o sea, en términos generales, uno igual puede hablar de biológico o de quimioterapia, pero la verdad, los tratamientos son nada que ver. Entonces, César, te agradezco mucho tu participación. Claramente este tema es generativo, me va a pasar lo mismo con todas las clases. Y yo ahora paso a pedirle, bueno, toda la gente que está, por favor, no se desconecten, pero hay 935, no, por favor, no bajes el número. Este curso es gratis, porque, qué sé yo, lo organizó la Católica, la buena fundaciones de Chile Sin Cáncer, pero dentro de lo que yo necesito de ustedes está que me den alguna información sobre necesidades que tienen. Entonces, acabo de postear un link a una encuesta ahí en el chat, no sé si llegó el link, lo puedo poner de nuevo en todo caso. Eh, por favor, entren y no les va a tardar nada. ¿Ah? Es por una idea que tengo de hacer un cierto seguimiento de esta actividad con algunos encuentros como para atención primaria de ocurrencia mensual, pero cortito. Así que por favor respóndanme eso y me van a hacer feliz. Nos vemos el viernes. Eso. Gracias, César. Gracias, hasta luego. Yo me voy a desconectar y por favor respondan la encuesta.